En la vastedad oscura y fría del espacio, mucho más allá de los anillos de Saturno, flota un mundo envuelto en misterio. Un gigante de hielo, con un tono azul verdoso único, que parece observar las estrellas desde un ángulo imposible. Este es Urano, el séptimo planeta de nuestro sistema solar, un mundo tan enigmático como bello. Urano guarda un secreto sorprendente. Es el poseedor del récord de la temperatura más fría jamás registrada en nuestro sistema solar. Imaginen un frío tan intenso que podría congelar el aire que respiramos en un instante. Con temperaturas que descienden hasta los menos 224 grados Celsius, Urano es un mundo de extremos. Acompáñenos, mientras nos aventuramos en un viaje hacia este gigante helado, desvelando los secretos que se esconden bajo su atmósfera turbulenta. Exploraremos sus lunas y descubriremos por qué Urano, a pesar de su gélida naturaleza, podría ser la clave para comprender la formación de sistemas planetarios mucho más allá del nuestro. Urano, un gigante gaseoso que empequeñece a nuestra Tierra, es el tercer planeta más grande de nuestro sistema solar. A primera vista, su color azul verdoso, producto del metano en su atmósfera, lo distingue de sus hermanos gaseosos, Júpiter y Saturno. Pero su verdadera peculiaridad reside en su inclinación, un rasgo que lo convierte en un auténtico enigma cósmico. Imaginen un planeta que, en lugar de girar como un trompo, lo hace como una pelota rodando sobre una mesa. Su eje de rotación está inclinado casi 98 grados, lo que significa que gira prácticamente de lado. Esta inclinación extrema provoca estaciones que duran décadas. Cada polo experimenta 42 años de luz solar continua, seguidos de 42 años de oscuridad total. La teoría predominante sugiere que en el pasado distante, un objeto del tamaño de la Tierra impactó a Urano con una fuerza descomunal. Este evento catastrófico no solo habría inclinado al gigante gaseoso, sino que también habría dejado cicatrices profundas en su estructura interna. Urano es un gigante gaseoso que desafía nuestras expectativas. Con su inclinación extrema, sus estaciones interminables y su atmósfera turbulenta. En los confines helados de nuestro sistema solar, donde la luz del Sol apenas llega, Urano reina como el planeta más frío jamás descubierto. Su temperatura promedio es de menos 224 grados Celsius, un frío tan intenso que podría congelar el nitrógeno de nuestra atmósfera en un instante. Es natural pensar que Neptuno, al estar más lejos del Sol, ostentaría el título del planeta más frío. Sin embargo, Urano nos demuestra que la distancia no lo es todo en el cosmos. A diferencia de Júpiter, Saturno y Neptuno, que irradian más calor del que reciben del Sol, Urano es un planeta sorprendentemente tranquilo en términos de energía interna. Se cree que en su pasado remoto, un evento catastrófico, como la colisión con un objeto masivo, pudo haber expulsado gran parte del calor interno de Urano, dejándolo con un núcleo relativamente frío. Sin una fuente significativa de calor interno, el planeta depende casi exclusivamente de la escasa energía solar que recibe para mantener su temperatura. Aunque su composición principal es hidrógeno y helio, Urano posee una concentración significativa de metano en su atmósfera superior. El metano, un gas que absorbe la luz roja del espectro visible, es el responsable del característico color azul verdoso de Urano. Este efecto invernadero, aunque mucho menos pronunciado que en Venus, contribuye a mantener las capas superiores de la atmósfera de Urano relativamente cálidas, mientras que las capas inferiores permanecen extremadamente frías. La combinación de un núcleo frío, una escasa recepción de energía solar y una atmósfera que atrapa el calor en las capas superiores crea las condiciones perfectas para que Urano sea el campeón indiscutible del frío en nuestro sistema solar. Urano, el gigante helado inclinado sobre su costado, no viaja solo a través de la vastedad del espacio. Lo acompaña una comitiva de 27 lunas conocidas, cada una con su propia historia que contar. A diferencia de las lunas de otros planetas, los nombres de las lunas de Urano no provienen de la mitología grecorromana. En cambio, se inspiran en las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Entre las más intrigantes se encuentran Titania y Oberón, la reina y el rey de las hadas en la obra Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Titania, la luna más grande de Urano, es un mundo de cráteres y cañones, con una superficie que sugiere una historia geológica turbulenta. Oberón, por su parte, es un mundo oscuro y misterioso, cubierto de cráteres de impacto
que revelan una larga historia de colisiones cósmicas. Se cree que Oberon podría albergar agua líquida bajo su superficie helada, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos. Pero si buscamos una luna verdaderamente extraña y maravillosa, debemos dirigir nuestra mirada a Miranda. Esta pequeña luna es uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar, con enormes cañones, acantilados y terrenos que parecen haber sido fragmentados y recompuestos por fuerzas desconocidas. Las lunas de Urano son un tesoro de diversidad y misterio, esperando a ser descubiertas por las futuras misiones espaciales. Cuando pensamos en planetas con anillos, la imagen de Saturno, el Señor de los Anillos, se apodera de nuestra imaginación. Pero Saturno no está solo en su esplendor. Urano, el gigante helado inclinado, también posee un sistema de anillos, aunque mucho más tenue y difícil de observar. Los anillos de Urano son una sinfonía de oscuridad, compuestos principalmente por polvo y partículas de hielo, lo que los hace casi invisibles a simple vista. A diferencia de los anillos de Saturno, que reflejan la luz del Sol con intensidad, los anillos de Urano absorben la mayor parte de la luz que reciben. Fue en 1977, durante una observación astronómica que tenía como objetivo estudiar la atmósfera de Urano, cuando los anillos se revelaron por primera vez a los ojos humanos. Un equipo de astrónomos, liderados por James L. Elliott, observó cómo la luz de una estrella distante se atenuaba de forma inesperada al pasar por detrás de Urano. Hasta la fecha, se han identificado 13 anillos principales alrededor de Urano, cada uno con su propia personalidad y características únicas. Algunos son estrechos y bien definidos, mientras que otros son anchos y difusos. Los anillos de Urano son relativamente jóvenes en comparación con la edad del sistema solar. Se cree que se formaron hace apenas unos 600 millones de años, a partir de la colisión de lunas, o la fragmentación de un objeto celeste capturado por la gravedad del planeta. Los anillos de Urano, aunque tenues y esquivos, son una prueba más de la complejidad y la belleza de nuestro sistema solar. Hasta la fecha, solo una nave espacial ha osado aventurarse tan lejos para estudiar a Urano de cerca, la Voyager 2. En enero de 1986, después de un viaje de casi 9 años, la Voyager 2 hizo historia al realizar un sobrevuelo cercano de Urano. Durante su breve pero intenso encuentro, la Voyager 2 capturó las primeras imágenes detalladas de Urano y sus lunas, revelando un mundo mucho más complejo de lo que jamás habíamos imaginado. Las imágenes enviadas por la Voyager 2 mostraron una atmósfera dinámica, con bandas de nubes y tormentas que se desplazaban a gran velocidad. Se descubrieron nuevos anillos, se estudiaron las lunas con mayor detalle y se detectó un campo magnético inusualmente inclinado e irregular. El sobrevuelo de la Voyager 2 fue un hito en la exploración espacial, pero también nos dejó con más preguntas que respuestas. Actualmente, la NASA y otras agencias espaciales están evaluando propuestas para una nueva misión a Urano, una misión que podría lanzarse en la próxima década. La exploración de Urano es un desafío que nos llama a aventurarnos más allá de los límites de nuestro conocimiento, a explorar lo desconocido y a desvelar los secretos que el cosmos guarda celosamente. En nuestra búsqueda incesante de vida más allá de la Tierra, a menudo dirigimos nuestra mirada hacia planetas que se asemejan a nuestro hogar. Pero, ¿y si la vida, en su infinita capacidad de adaptación, encontrara la manera de prosperar en lugares que consideramos inhabitables? Urano, el gigante helado con su atmósfera tóxica y sus temperaturas extremas, parece un candidato poco probable para albergar vida. Sin embargo, algunos científicos han comenzado a especular sobre la posibilidad de que algunas de sus lunas, en particular Titania, podrían esconder océanos subterráneos de agua líquida bajo sus superficies congeladas. En este mundo submarino, la energía geotérmica del núcleo de la Luna podría proporcionar el calor necesario para mantener el agua en estado líquido. Las condiciones en estos océanos serían extremas, con una presión inmensa, una oscuridad total y una composición química muy diferente a la de los océanos de la Tierra. La exploración de las lunas de Urano en busca de signos de vida es una tarea desafiante, pero las recompensas potenciales son enormes. Urano, el gigante helado que una vez consideramos un mundo estéril y sin vida, podría sorprendernos una vez más
y revelarnos que la vida es mucho más común y resistente de lo que jamás imaginamos. Urano, el gigante helado inclinado sobre su costado, nos recuerda que aún queda mucho por explorar y descubrir en nuestro propio vecindario cósmico. Sus temperaturas extremas, su extraña inclinación y sus lunas misteriosas lo convierten en un destino fascinante para la exploración futura. ¿Qué nuevos secretos nos esperan en este mundo lejano? ¿Encontraremos evidencia de océanos subterráneos en sus lunas? ¿Descubriremos nuevas formas de vida que desafíen nuestra comprensión de la biología? Las posibilidades son tan vastas como el propio universo. La próxima generación de exploradores espaciales tendrá la tarea de responder a estas preguntas y desvelar los misterios que Urano guarda celosamente. Y quién sabe qué otras maravillas nos esperan en los confines helados de nuestro sistema solar.